¿Cómo está esta mañana para estudiar la palabra de Dios? Bien, contento, feliz, a gusto. Mi familia me echa carrilla, mis hijos me echan carrilla, me dicen que le hago competencia al doc. Porque siempre traigo pollitos y no, y que todo ese rollo, ya andan diciendo. Yo no sé si fue parte de mi familia o fue parte de Rafa, que siempre me pasa pasajes de estos. Rafa me manda un mensaje, Julio, este es el pasaje que vas a enseñar y lo lanza. Y ya, pues es que son pasajes que son duros, pues, pero no es mi culpa, no soy yo. Si alguien quiere presentar alguna queja o algo, hay un buzón a la entrada y pueden mandarla a nombre de Rafa o de Víctor, la presentan y con todo gusto, ¿eh? Sin mayor problema se platica y podemos resolver las situaciones que se presenten. Seguimos viendo Lucas, capítulo ahora 18, arrancamos la semana pasada. Y bueno, yo no soy tan duro como Joshua. ¿Alguien se acuerda lo que predicó Joshua la semana pasada? Estuvo muy bravo, ¿eh? Yo lo vi ahí sentado muy de traje y todo. Y yo estaba sentado de este lado y nada más lo veía temblar y como que agarraba fuerzas. Y luego le pidió ir uno de esos para el asma y se echó 3 disparos para... Y luego se paró bien bravo, nos dio como con un machete toda la semana pasada. Nos dejó pensando. Yo el jueves tuvimos una clase muy linda de métodos de estudio bíblico. Les animo a que puedan asistir a la clase. Es un buen tiempo, los hermanos ya están empezando a hacer predicaciones. Entonces, esa clase que tuvimos ya fue como un parteaguas donde vimos todos los conceptos bíblicos, cómo se interpreta, cómo se lee la Biblia, y ya empezamos a ver cómo hacer un bosquejo bíblico. Y creo que va a haber grandes predicadores y predicadoras porque ya haciéndolo en la clase empiezan ya a salir algunas ideas y se pone bastante padre. Funciona y es lindo. Y platicábamos el jueves sobre la predicación que tuvimos el domingo justamente y desglosábamos algunas ideas y conceptos que vimos y veo que la clase estaba bien lista y bien preparada porque todo el mundo respondió súper bien, ¿eh? Todos bien atentos, todos se dieron cuenta de qué es lo que se estaba enseñando, de la forma en que se enseñó, cómo se presentó y lo efectivo que puede ser para nosotros. Ahí respondieron en la clase y se dieron cuenta de que algo fue muy memorable del domingo pasado. Algo dijo Joshua sobre la predicación, que creo que fue lo que más llegó, impactó y se dirigió hacia la iglesia. Hubo un tema sobre todo lo que hablamos, pero fue algo muy centralizado. ¿Alguien se dio cuenta la semana pasada? Sí, no sé de la clase. Los que no estuvieron, pues no estuvieron, pero cuando Joshua dio la enseñanza, hizo hincapié en algo muy importante. ¿Quién recuerda una frase que él presentó? Necesidad. ¿Habló de qué? Necesidad. La necesidad de orar, sí, pero algo más específico fue la necesidad de Cristo en nosotros. De cómo se genera esa necesidad de Cristo en nosotros, de lo importante que es que Cristo venga a nosotros, ¿sí? De entenderlo, de verlo, de tomarlo. Los pasajes ya empiezan a ser un tanto duros y desafiantes, pero hay que considerar que ya llevamos cuánto tiempo de ministerio del Señor Jesucristo. Él ya se acomodó y él ya va rumbo a la cruz. Entonces, ya las charlas, ya el tiempo en la sinagoga, las conversaciones, la alimentación, las cosas que viene haciendo, ya algunas empiezan a menguar porque él ya está enfocado en la cruz. Entonces ya empieza a ser muy duro con lo que va a decir. Y empieza a ser difícil. Miren, a veces uno piensa, son palabras duras las que encontramos aquí, pero hoy tuvimos una lectura bíblica sobre el libro de Jeremías. ¿Qué le pareció la lectura? Muy sencilla, ¿no? El profeta llama al pueblo al arrepentimiento, a confortarlos, a que entiendan. Ahí te das cuenta por qué lo mataron, ¿no? Y te das cuenta por qué no lo querían y por qué le decían el profeta llorón a Jeremías. Imagínense cuando Jeremías recibía esta palabra. Y le decía el Señor, dilo y escríbelo, pero compárteselo al pueblo de Israel. Eran palabras muy duras, porque la nación de Israel sentía que era una nación privilegiada, elegida por Dios, amada por Dios y cuidada por Dios. Y sí lo era, ¿eh? Por eso el reclamo es más duro. El Señor les dice, todas las naciones siguieron a sus dioses y no lo eran. No hay una que lo cambie. Y dice, y ustedes me han cambiado a mí. Es cosa dura, ¿eh? Yo le comentaba el otro día en la clase, un jueves, que a veces nosotros
Somos como las vacas del campo, ¿no? O sacamos la cabeza del corral, de todo lo que tenemos hectáreas para caminar, pero comemos del pasto que está afuera. Porque nos encanta eso, aunque nos raspe aquí en el cuello el alambre de púas, nos encanta hacer eso. Y son palabras duras, pero son buenas también, eran buenas para la nación. Son buenas para leer a nosotros y ahora es bueno también para leer la Biblia aquí. Porque hay cosas que son ciertas y que son duras y difíciles, pero no dejan de ser ciertas. Yo me acordé de una anécdota que una vez nos contaron. Dice que un hombre entró a un lugar de mascotas, ¿no? Y estaba viendo las mascotas y volteaba y miraba aquí, miraba allá. Y se acercó y vio una jaula grande con un perico. Y cuando la vio, dijo, mira, se acercó a él y le dijo, hola, y el perico volteó y le dijo, qué feo eres. Y el hombre lo miró y le dijo, ¿qué? Y el perico le dijo, sí que estás feo, de verdad que estás feo. Y el hombre dijo, ¿qué te pasa? Va con el dueño y dice, oye, tu perico me acaba de insultar. Y el señor viene y dice, ¿qué hizo ahora? Ya lo conocía, ¿verdad? Dice, es que tu perico dice que soy feo. Y el perico dijo, pues es que es cierto, eres feo. Y el señor le dice, ¿qué te pasa? Es un cliente, discúlpate. Y el perico, ¿por qué? Si es feo. Y el hombre dice, no te corriges. Abre la jaula, la agarra del cuello y lo golpea. Discúlpate. Bueno, perdón, dice, perdón. Discúlpese con el señor. Y no le vuelvo a decir feo al señor. Perdón, dice el perico. Y le dice, no se preocupe, señor, véngase conmigo, vamos a ver los peces, vamos a ver, tenemos perros, tenemos gatos, muy contento, ¿no? Y el perico ya arrumbado. Y el hombre, cuando se va a ir, pasa otra vez por enfrente del perico. Y el perico le dice, y él voltea y le dice, tú sabes. No le dijo feo, porque se disculpó, pero le dijo, tú sabes. Cuando leemos conceptos bíblicos, a veces nos pegan bien duro, y queremos así como que capotearlos, ¿verdad? Como los toreros, así viene la palabra y así como que esto se lo están diciendo aquí al hermano que no entiende, pues, y no cambia, y los capoteamos. Pero la Biblia voltea, que es una espada cortante como doble filo, con doble filo, y te dice, tú sabes lo que hay. Y es palabra dura, pero es hermosa, porque es bueno para nosotros, porque es necesario que a veces el Señor nos diga, ¿no? Es bueno, cuando dice que la Biblia es más cortante que una espada de doble filo, dice que penetra hasta lo más profundo de los huesos y el tuétano, dice, y abre las coyunturas. ¿Sabe qué es lo hermoso de las coyunturas? Que no están juntas, que tienen una goma en medio que cuando se va perdiendo, pues por eso me duelen las rodillas, ¿verdad? Cuando viene la vejez ya se para uno y todo te rechina y dices, sí, es la coyuntura que ya empieza a fallar, pero es bueno porque entra allí y es cuando abre y se para. Cuando entra al corazón, lo parte y se para. Y le habla directo. Y eso es bueno para nosotros, aunque sea duro. Siempre nos hemos actado de decir que los buenos amigos se dicen la verdad. Y que cuando te dicen la verdad, te va a doler. Pero que es bueno que te la digan, ¿no? Bueno, eso es lo maravilloso de la Biblia. Que todo lo que contiene es verdad. Y que cuando lo lees, algo hace en el corazón. En algo nos afecta. Y eso es bueno. Hace ver qué somos y quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Y eso es bueno para nosotros. La semana pasada fue pues como un vaso de agua fría, de repente, de información, donde tenemos una gran necesidad de tener a Cristo, de orar, de ver lo que Él es. Luego yo iba todo bien y se fue a Apocalipsis y empezó a leernos quiénes somos, ¿no? Y empezó a decir, tú te sientes así, 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 pero te voy a decir quién eres. Y en este pasaje el Señor, pues también nos dice quiénes somos, ¿no? Y es un pasaje hermoso porque habla fuerte a nuestro corazón y es bueno para nosotros. Acompáñenme, abra su Biblia. Póngase sus ojos y vamos a leer el capítulo 18, versículo 9. Es una parábola. Clase y no clase, iglesia. ¿Qué es una parábola? ¿Por qué leemos parábolas? ¿Quién se acuerda que es una parábola? Un día nos contestaron y muy bien, y yo creo que todos se lo aprendieron. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es, Josué? Es algo que sucedió y que se puede usar para enseñar. Ajá, ¿sí? Son relatos, celestiales, interpretados en manzanitas, pues, en hechos terrenales. Muy bien, muy bien. En realidad es eso la parábola. Cosas que van a pasar y te los explicaba Ok, recordemos que las parábolas son cosas que sí pasaron. ¿Sí? No son inventos, no son cuentos.
Son cosas que sí pasaron, no precisamente en el momento, pero que sí ocurrieron. Y es un relato terrenal para dar una enseñanza espiritual o celestial al corazón. Entonces me encanta porque como la vez que me tocó la predicación acerca de cómo el Señor dice que va caminando y se volvió y les dijo, dice hoy más o menos algo igual. No es otro pollo, no se preocupe, pero sí dice así, fíjese bien, versículo 9, es la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. El Señor venía hablando la semana pasada, cuando estuvimos ahí predicando, a un grupo de personas, pero dentro de ese grupo de personas observa a otros. Dentro de ese grupo, y ahora les va a hablar a estos. Dice, de ese grupo que estaba, les venía comentando algo, pero luego se da cuenta de que hay un grupo, no tiene nada que ver con la iglesia, era antes del Señor, antes de la iglesia, dice, a unos que confiaban en sí mismos, pues no tiene que ver con la iglesia. Dice, como justos y menospreciaban a los otros, tampoco tiene que ver con la iglesia. Dice, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo. Aquí va. Dos hombres subieron al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos personas diferentes, un publicano y un fariseo. El Señor viene, lanza un relato y va a partir la información. ¿En cuántos grupos? 3. Levanten la mano los publicanos, pecadores impíos, del grupo de prostitutas, porque ese es el grupo, eran los malos. ¿Quiénes eran de Chivas? Era Chivas América, ¿no? Estaba Chivas América y los que no les gusta el fútbol. Aquí estaban los publicanos, estaban los fariseos, y estábamos nosotros. ¿O de qué grupo es usted? ¿Fariseo? ¿Fariseos? Levanten la mano los fariseos. Amantes de la ley, reconocidos, amadores de los primeros lugares, levanten la mano los que están al frente, levanten la mano. Yo soy del grupo que le gusta que le dé el aire acondicionado, levanten la mano. Un grupo de publicanos, porque estaban los fariseos, eran varios grupos religiosos fuertes. Fariseos, saduceos, escribas, herodianos. Eran 4 grupos fuertes. Eran como los grupos políticos en el tiempo del Señor Jesucristo. Los fariseos, los que enseñaban la ley. Los saduceos, otro grupo que enseñaba la ley, pero tenía ciertas dudas con respecto al tema milagroso. Eran muy enfocados en la letra solamente. Escribas, tienen un chama muy especial. Los escribas eran los que traspapelaban todos los documentos bíblicos a los nuevos papiros. Nosotros, usted y yo, cuando escribimos un documento, tenemos un documento original y sacamos una copia, ¿qué hacemos con el original? ¿Por qué? ¿Por qué se guarda el original? ¿Cuál es el? Es el bueno. Bueno, en los tiempos de la nación de Israel, el bueno era el nuevo que se hacía, Era tan bueno que se contaban las letras más pequeñas hasta que se juntaran todas. Y tenían los escribas como tradición cuando estaban escribiendo o transcribiendo una profecía. Si escribían el nombre de Jehová, estaban escribiendo el nombre de Jehová y estaban en guerra y venían a matarte. Mientras que escribieras el nombre de Jehová, no podías voltear. Así morías a espada. Eran muy tradicionalistas. Entonces, los papiros nuevos que se hacían y que se transcribían, todos los que tenían antiguos los mandaban a las escuelas para estudiar o a las sinagogas y guardaban el nuevo porque ese era el bueno. Eran diferentes a nosotros. Pero era un trabajo muy especializado. Esdras era un escriba, era alguien que se dedicaba al tiempo de la escritura, entonces no siempre fueron malos, Eran un buen grupo, le tomaban mucho tiempo, se dedicaban mucho a eso, pero eran grupos fuertes que después se hicieron muy tradicionalistas. Eran famosos, eran reconocidos, eran bravos, sí. Dentro de ellos estaban los fariseos, los saduceos, los escribas y los herodianos. Pero también estaba el grupo
pues de los otros malos, ¿no? Tenemos a los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Qué hacían? Eran como Hacienda hoy en día, más o menos. Borren eso, no voy a hacer que luego Hacienda venga a buscar un video. Eran como los de Hacienda, más o menos. Ellos compraban una porción de una colonia, por así decirlo, donde le daban los impuestos a la nación de Roma, y ellos recuperaban de allí lo que habían invertido y pues un poquito más. Entonces ellos cobraban, era como la señora que pasa por aquí por la casa a cobrar lo de la cuota vecinal de la colonia, para que esté limpio los jardines, para que pase el camión de la basura, para esas cosas. Nada más que pues los hermanos publicanos pues eran más judíos, ¿no? Eran buenos para hacer negocio y regularmente vivían pues con ganancias deshonestas. Eran traidores a la nación porque estaban apoyados por el pueblo de Roma y trabajaban para él, cuando eran oprimidos por él. Entonces era como si algún hermano trabaja para Hacienda, pero está bien, Dios lo perdone, pero pues bueno, está bien, que trabaje para Hacienda, está bien, no hay problema. Estaban los publicanos, estaban las prostitutas, estaban los celotes. ¿Quiénes eran los, no los celotes, los celotes? ¿Quiénes eran los celotes? ¿Eran radicales nacionalistas? ¿Sí? ¿Qué hacían? ¿Qué pensaban esos hombres? ¿Ellos qué? Querían derrocar a Roma. Ellos había en los tiempos de Jesús, un judío muy bravo, muy fuerte, que era Judas el celote, y tenía una secta, un grupo grande de celotes que querían derrocar a los romanos. Entonces eran gente de arma y un tanto violenta. Era como los neoliberales de hoy, más o menos, dicen por ahí. Pero era ese grupo que también estaba en contra del gobierno que tenían y querían derrocarlo, pero por la fuerza. Entonces, había varios grupos ahí. Si nosotros dividimos esta predicación, pues hablamos acerca de 3 diferentes grupos, que es el grupo de los malos, el grupo de los malos que se creían buenos, y el grupo de nosotros, que no somos ni muy, ni tan, bueno, eso no lo sé. Ya después de la predicación ya sabremos si somos muy, o tan, o todo lo contrario, ¿no? Fíjese bien, estaban esos grupos, estamos divididos, y yo quiero hacer esta propuesta para estudiar esta mañana, porque acuérdense que a mí me gusta mucho que estudiemos y que aprendamos bien cuando leemos la Biblia. Tengo una proposición para usted. ¿Qué le parece si juntos analizamos 4 verdades? Es lo que vamos a ver. Si le gusta anotar, anótelo. 4 verdades expuestas por el Señor sobre el corazón del hombre. 4 verdades vamos a ver en este pasaje. Hay 4 verdades aquí que son muy interesantes. Vamos a ver la primera. Regrésese a Lucas. Si sigue ahí, qué bueno, porque yo me perdí, pero aquí está. Lucas. Fíjese bien en Lucas. Capítulo 8, versículo 9. Lucas 18:9, perdón. 18:9. Dice así. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aquí está este grupo. Unos que confiaban en sí mismos y se sentían más justos que otros, buenos. La primera verdad es que, pues todos nos hemos sentido mejores que otros. Creo que somos parte de ese grupo. No lo sé si a usted le ha pasado, pero se ha sentado a platicar de repente en alguna comida, algún desayuno, y siempre tiene algo malo que decir de sus vecinos, de sus cuñados, de sus hermanos, del trato de sus hermanos con sus padres, y usted es el bueno de los 8 hermanos que tiene. Todos los demás hermanos son malos, y algunos no tan malos, pero los cuñados, los primos, los hijos de los amigos, tenemos hijos batallosos, burros, desobedientes, cochinos, desordenados, pero no son tan malos como mis sobrinos. ¿A usted le pasa lo mismo? Yo soy de ese grupo. Regularmente consideramos que somos mejores que los demás. Dice el Señor, había un grupo que se sentía que era mejor que los demás. Y eso nos ha pasado, mi hermano, antes de ser creyentes y después de ser creyentes. Pensamos que somos mejores que otros por diferentes circunstancias. El fariseo da 2. Él da 2 razones por las cuales es mejor que los demás, que a veces pensamos que son las nuestras también. Él dice, yo ayuno 2 veces,
por semana. Entonces, una obra de la carne, cosas que yo logro hacer por mis fuerzas. Yo no soy bueno para ayunar y se me nota. Hay gente que a lo mejor es buena para ayunar, ¿verdad? O sea, yo el día que ayune habrá señales. Me va a ver usted de malas. Bien de malas, porque yo no sé estar sin comer. Pero bueno, hay gente que es buena para ayunar. Y luego dice, y doy los diezmos, o sea, hay billete. Y se ve. Somos buenos para eso. Se nos nota. Y eso hace pensar que somos mejores que los demás. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque a veces eso proviene del corazón y proviene de la contaminación también. Sentimos que somos mejores que los demás, a veces se le pide lo profundo, ¿eh? Y a veces por una mala enseñanza o una mala experiencia, porque todo se contagia, mi hermano. ¿Sabe? Un día me pasó algo muy interesante. Fui a Fábricas de Francia, cuando era Fábricas de Francia. Ahí andaba yo bobeando. Me dijo Irma, vamos, y yo estoy, pero a mí tiene que llevarme a fuerzas. Bueno, mi mujer me dijo, vamos, acompáñame. Pues ahí voy, ¿verdad? Como buen mandilón, pues ahí voy. Yo iba de chanclas, de bermuda, de playera, porque yo no quería salir, pero pues tuve que ir. Entonces le dije, si voy, me llevas así. Y me dijo, pues vamos, y es valiente, me llevó así. Estaba bobeando yo unas cosas y luego yo me paré ahí en la zona de los trajes y empecé a ver unos trajes que estaban muy bonitos. Y yo dije, ay, mira, para un domingazo, ¿verdad? Un traje. Y empecé a bobear y luego vi unos, y unos tenían cadena abajo. Estaban como amarrados, eran Hugo Boss, y yo, no les di el precio porque dije, pues ni lo voy a comprar para que se lo veo, pero yo andaba bobeando. De repente vi un saco ahí que me gustó y me lo probé. Y lo sentí como ajustado de las axilas. Dije yo, pues tanto ejercicio y se nota. Me lo probé y entonces se acerca un muchacho y me dice, anda buscando un traje. Le digo, sí, le dije, me estoy probando, pero creo que este es 42 o algo, y como que me aprieta de aquí. Entonces volteé y me dice, es que esa no es su talla. Y yo dije, anda, pues cuando te dicen gordo, ¿verdad? Pero bien, o sea, le digo, bueno, pues pásame un 42, un 44, ¿no? A ver, ¿qué tal? O sea, ya me dijiste gordo, ya. Dicen los chilenos, ¿la cachai? Y yo dije, sí, la caché, pues ya entendí. Y luego le digo, a ver, uno de estos. Y volteé y me dice, es que esos son muy caros. O sea, gordo y pobre, ¿no? Dije, está bien. Dije, no se dio cuenta el muchacho. Dije, no se dio cuenta, ¿no? Yo dije, está bien, no se dio cuenta. Le digo, no importa, le digo, a ver, pues muéstrame uno de estos, ¿no? Así que se ha rayado. Es que esos son más juveniles. Ya, chole, loco, o sea, ya, ¿no? O sea, ya, es cuando, digo, no te ve feo, pero te da señales, ¿no? O sea, mira, mi hermano, 3 doritos después, yo le estaba diciendo, ten cuidado, hijo. Ten cuidado porque no sabes en qué vengo, pues. Digo, tú sales a las 11 y te subes al camión, pues, o sea, es seguro. Pero no sabes quién soy. Y si me pongo loco y voy y te reporto, pues te vas a quedar sin trabajo, ¿no? Y Irma estaba al lado mío y cuando Irma oyó cada cosa era así como que pero no decía nada. Ha de haber dicho, bien, que se lo diga alguien más. Yo sé que sí, pues, pero ¿sabe? Cuando sientes que alguien te sobaja o te tira del ladrillo, es que a lo mejor sí estabas arriba. A lo mejor sí. Y fue duro, porque era un muchacho de unos 18, 20 años, y que te diga gordo, pobre y viejo, no está tan fácil tampoco. O sea, no, como que tú dices, bueno, pues es que con 40 apenas estoy sazón, ¿no? Aunque sí con 40, pues ya llegaste a la mitad de tu vida seguramente. O sea, eso considerando que llegues a los 80, porque aquí creo que no vamos a llegar. Ojalá todos lleguen, pero es sazón, madurón, sí, cuando bien está la fruta, ¿no? Pero sí te cala y es difícil porque a veces sientes que eres más que los demás. Y cuando sientes que alguien te humilló, te sobajó, es porque a lo mejor sí estabas muy arriba y hay que tirar 2, 3 cambios, ¿no? El Señor te dice claramente, me encanta porque al final del versículo dice, cualquiera que se enaltece
será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? Hay un pasaje que siempre me asustó de la Biblia, que sí me asustó a mí, que cuando lo leía era como que me daba miedo. Y dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Justo cuando alguien está mal y anda mal, en esa altivez, en ese orgullo duro y demás, lo que sigue es caer. Eso es lo más duro. Yo sé que usted se acuerda y sigue todas las noticias de la farándula, ¿verdad? Usted es del TV Notas, yo lo sé. ¿Se acuerda alguien de la entrega de los Óscares y el cachetadón que le dio Will Smith al comediante cuando se rió de su esposa? Le puso un cachetadón bien dado. Y nunca habíamos visto a alguien como Will Smith, que ha hecho muchas películas con un buen mensaje. Nunca le habíamos visto en esa posición, ¿verdad? Alterado, que siento yo que se le desbordó. Sintió que nadie podía decir nada ni hacer nada. Que decían los memes, ¿no? O te pega tu esposa o tú le pegas a él. Pues él eligió la mejor parte, ¿no? De pegarle al cuate en lugar de que su esposa le diera a él. Pero fíjese qué interesante, porque Will Smith decía que Denzel Washington es un gran actor de mucho renombre, ganador de varios premios. Se acercó y le dijo: cuando más alto estás es cuando el diablo vendrá por ti. Ten mucho cuidado con lo que haces. Y sabe, es cierto, es cierto. Tenga mucho cuidado con el éxito. Dicen por ahí los estudiosos que el 90% de las personas estamos listas para el fracaso. Los seres humanos somos resilientes. Pasamos cosas complicadas, duras, difíciles, y podemos salir adelante. Siempre decimos, si a mí me pasara esto, yo me moriría. No, no te mueres. Que sigue de todos modos. Sigues adelante. Pero dicen por ahí también que solamente el 4 o 5% está listo para el éxito. ¿Ha visto a los personajes de Disney que revuelan y ganan éxito de manera inmediata y les va súper bien? ¿En qué terminan? Porque también parece que está listo. Entonces, vamos siendo ese grupo que el Señor dice: cuidado, porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. O sea, hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Esa es la primera verdad. Que todos en alguna manera hemos sentido que somos mejores que otros. Entonces, lo siento, iglesia, no somos del último grupo. Creo que vamos dentro de este grupo. Vamos a ver la segunda verdad y usted me dice si seguimos ahí o nos vamos para atrás. Dice, segunda verdad. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Habla de lo que él hace. Y el Señor dice en el versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Déjeme decir la segunda verdad. Todos estamos perdidos, Esa es la segunda verdad. Vemos al publicano como alguien que hizo las cosas mal, y no solamente las hizo mal, se nota y se le ve. Pero tenemos a un fariseo, que por eso el Señor va a relatar este pasaje de esta manera. Es duro porque Jesús, pues sí sabe de lo que habla. Esa es la parte más difícil. Decía por ahí una persona, cuando alguien más lo criticaba, decía, ¿ustedes creen que soy malo? Dice, no, es que no me conocen de verdad. Dice, no importa lo que digan malo de mí y lo que creen que yo soy, porque yo sé lo que yo soy. Dice la psicología de la criminología que las personas de barba y bigote ocultamos algo. Sí dice, sí es cierto. Y yo le pregunto, ¿quién no? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque a lo mejor Rafa con su barba sí oculta algo en su vida. Y yo veo a Paco como que se agarró y dijo así, algo me van a saber. Y Víctor se subió la barba y yo aquí al frente pues me estoy dando una... Y el de más barba aquí es Joshua, es el más intensa. Por eso los demás hermanos se afeitan, porque no... Pero yo le pregunto, ¿quién no oculta algo en su vida? ¿Quién no batalla con cosas? ¿A quién no le es duro en el corazón vivir esto? Estar así, batallar con cosas.
tener cosas en su corazón, en lo más profundo, que solamente usted y Dios conocen, ¿no? Es algo duro para todos. El otro día una hermanita tomó el micrófono y dijo, ya me cansé de las caretas, de estar así, de vivir con caretas. Quiero ser real, quiero estar bien delante de Dios, quiero hacer lo que Él me pide y quiero vivir bien para Él. Y dijo, perdóneme que les hable así, pero yo ya me cansé. Y la mayoría de la iglesia asentamos con la cabeza de secus y tercis y cuartis, y todos estamos en el mismo grupo, ¿no? Batallando con cosas en nuestra vida. Esa es la realidad. Aquí pareciera que se divide en dos grupos, un fariseo y un publicano. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Sabe? Esa es la tercera verdad que encontramos en el pasaje. Son exactamente iguales. Porque esto es difícil y triste, mi hermano. Son exactamente iguales. La diferencia es que uno lo manifiesta con su vida y el otro lo oculta. Pero son exactamente iguales. A veces nosotros cometemos el error de que los pecados y las dificultades y los problemas que manifiesta alguien más nos autojustifican. Veo que los hijos del hermano hicieron algo mal y me da cierto alivio y cierto descanso porque mis hijos no son así. Veo que el esposo de la hermana es batalloso y dices, bueno, pues el mío no batalló tanto, y autojustificamos cuando la hermana lucha con cosas y hace cosas y decimos, bueno, mi esposa no tanto o yo no tanto. No hay diferencia entre el fariseo y el publicano, porque mire, mi hermano, a veces uno lo ve como el fariseo alguien malo, amador de la ley, duro, rústico, legalista. ¿Y el publicano qué hacía? Digo, ¿no había avaricia en los dos? ¿No había maldad en los dos? ¿No eran hipócritas los dos? ¿No eran malos los dos? Eran exactamente iguales. Por eso el Señor, todo el mundo veía la vida del publicano, de la prostituta, del celote, del que andaba mal, y todo el mundo apuntaba. Y el Señor dice, necesito que se den cuenta de que a lo mejor a los demás sí, pero a mí no. Yo sé quiénes son. Por eso varias veces, imagínense encontrarse con Jesús. ¿Cómo lo miraban? ¿Cómo los miraba Él a ellos? Constantemente vemos pasajes donde están sentados y dicen, pues, ¿quién es este que perdona pecados? En la mente, ¿eh? Y de repente voltea el Señor, pues para que sepan, yo puedo perdonar pecados. Imagínate, ah, caray. Es como cuando nos decimos, lo dije o lo pensé. Más o menos. Cuando decimos algo a alguien y vemos su reacción y dices, es que lo estaba yo pensando, no tenía que decirlo, lo solté. Así nos pasa, así les pasaba con Jesús. Y sabe, esto es difícil y duro, porque ese publicano, con las actitudes que tenía, con la forma en que vivía, con lo avaro que era, con lo ladrón que era, con lo pecador, seguía siendo igual el fariseo. Entonces no son tres grupos, ni son dos grupos. Es un solo grupo, ¿eh? Y aquí está la iglesia metida también, donde somos un solo grupo, donde somos esos mentirosos, esos avaros, esos adúlteros, esos que hacen mal, que nos sentimos mejor que otros. Pero también somos esos avaros que hacemos las cosas mal como el publicano, que no nos interesa y que tenemos que venir arrodillados porque pues no hay otra forma. Qué interesante que la iglesia se junta y pues somos gente que habla bien, que tenemos buen lejos, decía yo la semana pasada, ¿verdad? Todos nos vemos y es bendiciones, y el Señor, Dios te ama, cuídate. Pero estamos en medio de ese grupo donde el que no decimos ninguna mala palabra, legalistas. Y los que les decimos, yo soy libre en Cristo. Y siguen estando mal las dos cosas, mi hermano. No para hacer qué hacemos o qué no hacemos. Simplemente para entenderlo. Por eso el Señor lo expone de esa manera, ¿eh? Porque está hablando a un grupo y se da cuenta del problema que está. Yo le hago una pregunta. Esa gente que se sentía mejor que los demás, que creía que era mejor de los demás, que tenía esa actitud en el corazón, ¿se notaba? Seguramente en algunos
Sí. Y en algunos, no. ¿Qué necesidad tenía Jesús de decírselos? ¿Por qué se los dijo? ¿Se acuerda el pasaje del joven rico? Cuando dice que el Señor le dijo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es que ¿cómo heredo yo el reino de los... ¿Sabes lo que tienes que hacer? Pórtate bien, échale ganas a tu padre y a tu madre, bendícelos, cuídalos. Y él dice, todo lo hice. ¿No era más fácil que Jesús le dijera, está bien, tú llégale? Dice que lo miró con amor y le dijo, eso es lo más hermoso de la Biblia, mi hermano, que tiene pasajes bien duros, que tiene cosas bien bravas, pero nos lo dice porque nos ama. El Señor pudo haber pasado de largo y dejarlos que fueran lo que fueran y que estuvieran como estuvieran, pero era importante, dice Joshua, es inminente entender que necesitamos de Cristo nosotros. Eso es lo más maravilloso de la Biblia. Que sí nos da fuerte, que sí nos habla duro, pero es porque nos ama, porque busca algo diferente en nosotros, porque sí está esa capacidad. Pablo decía, yo lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago, pero caramba, en el intento todos los días, ¿no? Es uno de los reclamos yo con mis hijos. Yo digo a mis hijos, no me importa que no te salga, lo que me pone mal es que no te veo intentarlo. Tú con tus hijos vives eso, ¿no? Batallas cosas con tus hijos y se equivocan. No nos molesta que se equivoquen. Nos molesta cuando se aferran, se ponen necios y eso es lo que nos molesta. A Dios no le molesta que usted y yo nos equivoquemos, mi hermano. Le molesta cuando nuestra expresión es, yo no soy como todos los demás. Ahí empieza el problema de verdad. Esa es la verdad. 3. Que no hay 3 grupos, que hay uno solo y estamos en él. Fíjese la cuarta verdad. También es dura, pero bueno. Dije que eran 4, ni modo. Dice el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo. Y aquí estamos otro grupo. Se queremos pagar. ¿Con qué? Con todo lo que nos alcanza. Muy chafa el pago. Muy sin ganas. Muy descuidado. Pero el fariseo dice, yo ayuno 2 veces a la semana, dijo, y doy todos los diezmos de todo lo que yo gano. O sea, pongo mi parte. Pregunta, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces, ¿para qué los ministerios de la iglesia? ¿De qué sirven? ¿Para qué ofrendamos en la iglesia? ¿De qué sirve? ¿No tiene una respuesta en su cabeza? ¿Nunca lo ha pensado? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué hacemos los ministerios? ¿Para qué vamos? ¿Para qué tenemos una clase? ¿Para qué venimos a orar los miércoles? ¿Para qué se juntan los chavos un sábado? ¿No se ha preguntado por qué o para qué? Para agradar a Dios. Para conocerlo más. Para conocer más de su palabra. Para que se extienda el reino de Dios. Que haya con qué apoyar a los misioneros. Yo lo que entiendo es que, o sea, se da como un resultado de entender que no se trata de nosotros, se trata de Dios y de los demás. Y de lo que damos es porque Dios nos dio antes a nosotros. Nosotros mismos no. Si la raíz, mi hermano, en cada una de las opiniones, siempre va a la raíz principal, que ¿quién es? Dios, es Cristo, es Él. Por eso lo que compartimos es en nombre de Él, por eso lo que hacemos es en nombre de Él. Dentro de lo que hacemos va nuestro tope deseo a veces de corresponder, va nuestra torpeza de satisfacer la carne, de sentir que podemos hacer algo. Dentro de todo eso también va muchas veces, mi hermano. Pero mire, Pablo decía, yo tengo la encomienda. Y si lo hago bien y de buenas, dice, pues qué bueno, recompensa tengo. Y si no, pues de todos modos hay que hacerlo, ¿no? Es una gran necesidad, es inminente hacerlo. ¿Saben? Me encanta porque el pasaje cierra muy hermoso. El Señor dice, de cierto les digo que el publicano se fue justificado antes que el fariseo. Antes. ¿El fariseo no? Sí, por lo que dice el pasaje, sí. También, ¿no? O sea, no al momento, no con la mejor actitud. Eso me encanta, me maravilla de Dios, la verdad.
Cuando usted y yo recibimos al Señor en nuestro corazón, mi hermano, lo recibimos porque estábamos derrotados, acabados, destruidos, revolcados en el pecado, tristes, desamparados. Algunos recibimos a Cristo por deudas, otros por miedosos, otros porque veníamos arrepentidos de tantas cosas, la razón que sea. Y así nos tomó a todos. Me encanta. El Señor nunca dijo, vete, estate listo, prepárate y luego te veo. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe, mi hermano. Me encanta. Y dicen por ahí los inconversos, es que los cristianos solamente vienen a Dios cuando tienen un montón de problemas. Pues, ¿quién no? Le agradezco a Dios que así como venía, que así como estaba, que así como me encontraba, así me recibió. Dice que el publicano no quería alzar los ojos y se golpeaba el pecho y decía, Dios, sea mi propicio. O sea, que tú lo que eres, lo más propicio, lo más hermoso, lo más adecuado, lo más, dice, sé para mí que soy pecador. En la condición que sea. Y me encanta porque el Señor recibe a ese pecador arrepentido, a ese que está mal. Y al que dice, pues yo no soy como aquellos, y ayuno, y pago ofrendas y demás, también lo recibe. También. Y amo eso del Señor, que nos ve como lo que podemos llegar a ser el día de mañana, y no como lo que somos, ¿eh? Y si no cambiamos en nada, de todo modo nos sigue amando, y nos sigue recibiendo. Eso me lleva a mí a entender y a disfrutar de la gracia que Dios ha tenido con nosotros, conmigo, con esta iglesia, que la sustenta, que la cuida, que le da ministerios, que nos da la oportunidad de orar y juntarnos. ¿Sabe? El diablo durante años atacó la iglesia, la atacó, y mientras más la atacaba, más se esparcía la iglesia, los hermanos más fervor tenían en el corazón. Yo creo que el día que nos prohíban juntarnos a orar, nos vamos a ver aquí los miércoles a escondidas. Y vamos a venir todos, el día que nos prohíban juntarnos a orar. Que tengamos un gobierno que diga, no se pueden juntar a orar, entonces los miércoles va a estar aquí lleno y todos callados en silencio, adorando. No tenemos que vivir esas cosas para hacerlo. El día que te prohíban tener una Biblia en tu mano, ese día no vas a querer dejarla. La vas a esconder por donde se pueda para tenerla ahí guardada. Para hacer lo que tenemos que hacer, estudiarla, leerla y disfrutarla. Hay que pensar lo que sigue, mi hermano. Me encanta porque el pasaje habla de la gracia del Señor, de lo que Él es, de cómo Él justifica. Y sabe, un día entendí lo que el maestro nos explicó cómo era el asunto de la gracia. Y cierro con esto. Él decía que si un hombre llega a tu casa y se mete a tu casa para robar y se encuentra a tu hijo y lo mata y sale corriendo y tú lo persigues y lo alcanzas y lo matas, es venganza. Pero si el mismo hombre hace lo mismo y tú sales corriendo atrás de él y lo atrapas y lo amarras y lo entregas a la policía, haces justicia. Dice que si tú agarras a ese hombre que mató a tu hijo, sales corriendo, lo atrapas, lo agarras de frente y lo dejas ir, haces perdón. Pero dice que si tú sales corriendo, agarras a ese hombre que mató a tu hijo, lo tomas de frente y te lo llevas a tu casa y le dices, vas a dormir en la cama de mi hijo y vas a usar su ropa y yo lo voy a mantener, te voy a mantener y lo voy a amar como amaba a mi hijo, voy a hacer eso contigo, eso es gracia. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Su hijo murió por nuestros pecados, por nuestra maldad. Y hoy en día dice que Él nos dio la misma posición en Cristo, que somos como Él, que Dios nos ve como ve a Jesús. Salvar lo que Jesús es y lo que yo soy, pues no hay punto de comparación, mi hermano. No hay punto de comparación y sin embargo Dios nos ve exactamente iguales por su gracia. Matamos a su hijo y nos tomó y dice, ahora yo te voy a amar como lo amo a Él y te voy a dar la posición que le di a Él y vas a heredar todo lo que yo tengo y lo que yo soy junto con Él, porque te amo como a Él. Y eso es duro, mi hermano. Es duro porque somos parte de este grupo fariseo, publicano, prostituto, celote, escriba, amador de la ley, amador de las riquezas. Es duro, pero así nos ama el Señor. Y yo le agradezco de corazón que tenga estos pasajes para nosotros y que lo haya escrito Lucas así, porque nos ama.
Esto quedó escrito para que usted y yo sepamos que Dios nos ama, porque podría dejarnos así como somos, así como estamos, sin cambios, sin diferencias, pensando que somos mejores que los demás, disfrutando el fracaso y los fallos de los demás. Nos hubiera dejado tal cual como estábamos. Sin embargo, decidió amarnos, mostrarnos esto y decirnos: también te justifico, también te puedes ir a casa tranquilo y en paz, porque igual te amo. Como amo a mi hijo, ahora eres tú mi hijo también. ¿No es hermoso? Porque es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces trabajemos duro con eso, mi hermano, no en el sentido de trabajar en la carne, sino de recordar todos los días esto y atesorarlo en el corazón y ser agradecidos con el Señor. Y no solamente ser agradecidos, compartiéndole a alguien más para que escuche lo mismo que usted y que yo. Decía la última alabanza: allí el Señor me dio paz y perdón. ¿Cómo estábamos usted y yo? Yo tenía tanta necesidad de paz, y el que escuché de Cristo, de verdad vino esa paz a mi corazón. Y hay mucha gente que la necesita. Vamos a compartir, ¿va? Cierra sus ojos, acompáñenme a orar.